Bé, doncs, el tema del català i el castellà, tingueu en compte que les empreses, la política d'empresa, quan un agafa el telèfon, és el català. És lògic, estem a Catalunya i es té que donar una bona imatge a les persones que ens truquen. Per aquí és necessari el català per dirigir-se a les persones per respecte. Eh, yo en mi barrio y con mi familia hablo castellano, español, el lenguaje español, aunque es el lenguaje que se habla en Castilla, Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. Hay que decir que el castellano viene del gallego. Si habéis leído algo de literatura castellana o de historia castellana, es así. Decir que este viernes, si no estoy equivocado, es la manifestación por la policía infiltrada en los movimientos catalanistas. Voy a ir, es ya la cuarta vez que me manifiesto, o más que manifiesto, voy a actos relacionados con la CUP y lo hago encantado. Tampoco puedo alzar mucho la voz porque yo también he votado al Partido Socialista Español como parte de mi familia, pero es un tema de que fuera de Cataluña está mal visto el catalanismo. Eso está mal. Eso está mal. Como es también el nacionalismo vasco. No hacen bien de decir que lo propio es lo bueno. Es evidente que sí. Sin embargo, hay que haber un tira y afloja, una pluralidad de cosas. Disculpar que me haya también dirigido a vosotros en español. Últimamente creo que si no espabilamos nos va a coger terreno la derecha, el Partido Popular. Sin embargo, creo que tampoco es malo, porque los políticos del Partido Socialista y los del Partido Popular poco se llevan. Hay una diferencia estrecha, no son muy diferentes los unos de los otros, y creo que eso cuando vas a la Comunidad de Madrid lo notas, que quieren un clima benigno con los del Partido Popular. No hay que esconderse tampoco. Hacer política del Partido Popular es parecido a hacer política del Partido Socialista. Lo único que se llevan es que unos son de izquierda y los otros son de centro. Aunque la realidad es otra, pero bueno. Debo decir que el Partido Popular también lleva una política del Partido Socialista y el Partido Socialista no quiere llevarse mal con el Partido Popular. Debo hablar también un poco de que soy una persona que está un poco dolida. Estoy un poco dolido porque tengo unos cuidados en relación a mi familia y están muy de capa caída. Capa caída no, porque es una expresión mala. Están como muy debilitados y yo les acompaño. Y yo desgraciadamente, como he tomado poca medicación, que para mí era mucha, poca medicación para los médicos, me han subido un poco. Sin embargo, por otro lado me han quitado y esta equilibrada este equilibrado baremo, índice valproico que se le llama, tiene que estar en un 50. Yo estaba en un 30. ¿Eso qué significa? Que con el deporte, beber agua, tener una vida sana, no beber alcohol, no fumar,
pues es fácil de que estos índices vayan para bien. Para ellos es para mal, porque ellos en realidad lo que quieren es tenerte drogado y que no hagas nada, que tengas una vida muy sencilla y muy tranquila. Nos tienen apartados de la sociedad, aunque en realidad a ellos les conviene por las subvenciones. Y ya no solamente por eso, diciéndoles que hacen mal, sino que ellos lo que quieren es que nos que podamos vivir bien, pero silenciados. Eso lo veo mal. Pero ya me dijo el otro día un sanitario que nosotros tenemos que tomar medicación porque si no tomamos medicación no podemos hacer cosas buenas que está al mismo nivel que otras personas. Y, y dice que en la Edad Media, las personas que tenían un problema de salud mental, como yo tuve con 20 años, ahora estoy bastante equilibrado. Siempre lo he estado, porque yo tenía objetivos políticos, nacionalismo y comunismo, y normalmente te encuentras con gente muy separatista. También hay separatistas de centro, ¿eh? Y también hay separatistas socialistas. En sí que lo haces nacional, lo haces estado, estadista, como decía aquel, una buena persona. Los políticos de estado también son separatistas. Hablo de España, ¿eh? Esos socialistas que quieren la alternativa al comunismo son malos también. Si tú vas hacia un lado derecho y quieres un nacionalismo, hay gente que lo ve mal, hay gente que como las hormiguitas se para, quiere solamente el verde o el azul. Eso también lo veo mal, que solo quieran su idea. Pero bueno, se ha logrado la paz y eso va por delante, pienso yo. Entonces, yo en el tema del deporte, eh, hay días que estoy más cansado, también es por la medicación. No voy a, si de momento voy tirando así, no voy a llamar a los médicos, pero creo que estoy algo más drogado. Si tiene que ser para bien, porque me han dicho que después me lo van a quitar otra vez cuando ya esté al 50. Uf. No soy, no soy una persona vampira, no soy una persona anarquista, pero a veces bebo Coca-Cola, Coca-Cola cero de vampiros para ayudar a las personas. Creo así, que también hay que ayudar a la izquierda. Y yo soy un comunista. Un comunista es una persona de izquierdas que va por la derecha. Venga, un saludo para todos, un salut per tothom i a veure com va la setmana. Vinga, gràcies.